Muy bien, iniciamos la grabación. Buenas tardes nuevamente. Vamos a continuar con nuestra clase de salud pública y epidemiología. Ya habíamos hablado mucho sobre los determinantes sociales de la salud. Vamos a continuar haciendo hincapié en este tema porque es muy importante, ¿verdad? Lo habíamos dicho ya un par de veces que los determinantes más importantes de la salud y la enfermedad están fuera del sector salud. Es decir, la mayor parte de las acciones que tomemos, tanto colectivamente, políticamente, que tienen un alto impacto en salud, no están en el sector salud, el que conocemos desde siempre, el que tiene a cargo los recursos humanos en salud, los hospitales, los centros de atención primaria, los hospitales básicos, los medicamentos, radiografía, tomografía, laboratorio, etcétera. Están fuera de este espectro. Habíamos dicho que son multisectoriales, es decir, dependen casi todos los sectores de la economía, la sociedad y la política. Que como sabemos los médicos muy poco interactuamos con estos sectores. Si bien hay algún que otro político que ha sido médico o que tiene formación médica, no es una rama muy atractiva para los que estudiamos medicina. Pero sí es clave que los que trabajan en salud pública conozcan y analicen las políticas públicas y las condicionantes, evidencias para la acción, decisión política y el debate social. Si es que estamos inmersos en la tarea de salud pública, no podemos desconocer aspectos básicos de política nacional y también internacional. Ahora hay un gran conflicto relacionado con las vacunas y cómo se están distribuyendo. Hay una especie de guerra fría reactivada con el tema de la vacuna del mundo libre, como le dicen algunos politólogos, versus lo que se produce hacia China, Rusia, etcétera. Como ven, es un tema complejo que no podemos abstraernos simplemente al conocimiento de la vacuna, su administración, sus efectos adversos, qué sé yo. Es igualmente importante que la sociedad, los políticos y los líderes conozcan cuáles son estas determinantes de salud para que podamos actuar en consecuencia. Si es que nosotros como médicos desconocemos estos aspectos de la salud que finalmente determinan que una población, una comunidad esté mejor o peor que otra en términos sanitarios, va a ser muy, muy difícil que podamos encarar este tema. Seguimos. Vamos a hablar de desigualdades sociales y su impacto en la salud. Habíamos visto ya un poco este gráfico de determinantes sociales de la salud. ¿Se acuerdan los más cercanos, los factores de estilos de vida? Algunos que se decían que no son modificables, pero ahora que sabemos que son modificables desde el punto de vista de la genética. La comunidad como tal, cerca al individuo, y los otros, ¿verdad? Los que están un poco más alejados, vivienda, agricultura, educación, trabajo, desempleo, agua potable y saneamiento, servicios sanitarios y otros. Y más arriba está las condiciones generales y socioeconómicas y medioambientales. Y todo esto finalmente tiene un impacto en la salud de la población. Las desigualdades sociales son diferencias en salud que son sistemáticas, socialmente producidas e injustas. Habíamos analizado también cómo es un sistema de salud en Brasil con el famoso SUS. La palabra más importante del SUS es la U, que es un sistema único, versus lo que tenemos en Paraguay, que es un sistema que está fragmentado. Tenemos IPS, Ministerio de Salud, Sanidad Policial, Sanidad Militar, ONGs y obviamente siempre por ahí el sistema privado. Y todo esto lleva a una gran desigualdad. Cuando hablamos de desigualdades en salud nos ponemos a pensar en ese poblador que vive en una zona rural, que si tiene un problema de salud e intenta buscar auxilio sanitario, debe llegar a un hospital. Para nosotros es muy fácil
tomas un taxi y te vas al hospital y ya está. Llamas a una ambulancia, te vas al hospital y ya está. Qué sé yo, vas caminando, tienes un puesto de salud cerca y ya está. Pagas tu seguro y tienes varias opciones de centros privados y ya está. Pero este poblador que vive en la zona rural puede tener problemas de acceso relacionados, por ejemplo, con el idioma. Una persona que solamente habla guaraní y acá en el centro de salud solamente hablamos en español. Es más, qué sé yo, algunos de ustedes puede ser que ni siquiera en estos años hayan terminado de emplear un español adecuado y mucho menos guaraní, ¿verdad? Suele pasar. Otra de las barreras puede ser la carretera, que está lloviendo y no existe forma de llegar por una carretera hasta el centro de salud. Una barrera geográfica. Otra de las barreras puede ser una barrera económica. ¿Por qué? Porque hay algunos medicamentos, algunos estudios que se cobran en el hospital porque no todo está solventado por el dinero público. Entonces, como no tiene dinero, no se va. Y otra barrera puede estar generada, por ejemplo, con una barrera cultural. Él ha vivido en una comunidad donde generación tras generación los partos se hacen de alguna manera. Y llegamos al hospital y la única opción que tenemos para su parto es la mujer acostada con las piernas abiertas, siendo que ellos están acostumbrados a tener en otras posiciones a sus bebés. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de inequidades y limitaciones del acceso a salud, puede pasar esta y muchos otros ejemplos que seguramente ustedes pueden pensar. Vamos a hablar un poco del Estado, el marco político y económico y cómo influye todo esto en la salud. Sistemas de salud y Estado. Los sistemas de salud tienen un significado que va más allá de su entidad económica organizativa, reflejan valores, relaciones profundas sociales. Y en relación con el Estado, la identidad colectiva y el sentido de pertenencia. La pregunta es la siguiente. ¿Ustedes sienten que el SUS es suyo? El Sistema Único de Salud. ¿Piensan que es algo que es propio de la comunidad brasilera? Entendiendo que la mayor parte de los alumnos acá son brasileños. Vamos a iniciar ahí una encuesta para ver cuántos realmente participan. Vamos a esperar un minuto a ver si están despiertos todos o están en formato. Dejo mi computadora, mi teléfono prendido y voy a ver mi serie de Netflix.
Muy bien, de acuerdo a la encuesta, vemos que 43 de 58 participantes han contestado. Supongo que los 15 restantes están en modo avión siguiendo la clase. Y vemos que la mayor parte, por lo menos casi el 60%, tiene una visión positiva sobre el SUS. No se olviden que hay países que tienen sistemas únicos de salud con una atención primaria fuerte que han funcionado históricamente. Por ejemplo, Inglaterra tiene el National Health System, el NHS, el Sistema Nacional de Salud, que es un orgullo para los ingleses, un sistema de salud que se forja después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vieron que tenían un número importante de huérfanos, de viudas, de soldados heridos. Entonces, lo que ellos querían es que nadie se quede sin asistencia médica. Relaciones profundas sociales, que se entienda que a la vista de nuestros propios ojos y del colectivo social, todos los seres humanos somos iguales y que todos tenemos derecho a un mismo trato cuando se trata de salud y no que este esté supeditado a tu condición social, económica, política, etcétera. Y el sentido de pertenencia, lo que les preguntaba acá, si consideran que este SUS es algo suyo. Yo creo que independientemente de las falencias que pueda tener como en cualquier país de este lado del mundo, es algo muy bueno y deberían sentirse orgullosos de un sistema de salud único. Muy bien. Dice Hércules, como todo lugar tiene sus problemas, el SUS también tiene dificultades comparados con otros países. Lo que les decía, no es perfecto, pero el espíritu del SUS está ahí. Sí, puede ser que necesite más recursos, más dinero, mayor eficiencia en el gasto, disminuir la corrupción, pero yo estaría orgulloso de un sistema de salud así. Me dice Ícaro que incluso si un extranjero necesita ayuda, el SUS estaría dispuesto para ayudar. Esto es muy bueno, pero al mismo tiempo es complicado. Existía un tiempo donde se daban estas famosas vacaciones sanitarias, es decir, yo tengo un problema de salud y como me sale muy caro solucionarlo en mi país, voy al país donde la salud es universal y hago como que ahí me diagnosticaron y ahí me tratan. Entonces, como ven, es complicado. Tarsila dice que ya no es más que estar pidiendo el CPF para ser atendido por el SUS. En España antes era universal, incluso para extranjeros. Ahora, si uno viaja a España, le piden un seguro de salud de estos prepagos. Como dice Welle, puede ser que la urgencia sí esté completamente cubierta. Incluso acá, cuando yo trabajo en los hospitales, me tocó atender pacientes brasileños y si es la urgencia está por sobre todo para ser atendida, ¿verdad? Después ya, si cómo continúa su tratamiento, ya es harina de otro costal. Podemos debatir ahí cuál es el mejor enfoque del sistema, si debería atender a cualquier persona, si debería tener sus restricciones para que no se abuse del sistema. Ustedes saben que cuando algo es gratis, entre comillas, que ninguno de esos sistemas es gratis, que se solventan con impuestos, pueden tender a ser usados y abusados en algún momento. Muy bien, vamos a tener algunos ejemplos puntuales. La Unión Europea existe un consenso amplio sobre la responsabilidad del Estado para garantizar no solamente atención médica, sino protección social. Este es un término importante, protección social, que incluye salud, pero no solamente la dotación de acceso a salud. Por ejemplo, ¿qué pasa en Brasil cuando alguien pierde su trabajo? Es despedido o la empresa quiebra y se queda sin trabajo. ¿Existe algún dinero, algún seguro para el desempleado que hace esos meses mientras consigue trabajo?
El seguro de desempleo, muy bien. En Europa igual tienen un seguro de desempleo para las personas que pierden su trabajo, pero acá en Paraguay no. Si tú pierdes tu trabajo es a la calle y nada, si ahorraste algún dinero o tienes algún respaldo financiero, bien, y si no, nada, directamente a la calle. Como les dije, algunas veces se abusa de este tipo de protección social y había un tiempo donde la gente se hacía echar del trabajo a propósito para estar más o menos esos meses cobrando un dinero sin trabajar. Entonces tiene sus bemoles esto de la protección social. Seguimos con nuestro consenso. No se olviden que este consenso tiene que ser de la mayor parte de la sociedad. Y lo primero es considerar la salud como un bien público. Es decir, no es algo privado que cada uno tiene que cuidar y el Estado no tiene mucha acción sobre la salud. Pero si lo consideramos como un bien público, el Estado y todas las organizaciones que están involucradas tienden a cuidar este bien público. Elisandra dice, infelizmente aquí en nuestra región no se atiende a los hermanos vecinos de Pedro Juan. Están reclamando que han tenido problemas, principalmente con el tema de la vacuna. Clayton hace referencia a la corrupción. Sí, evidentemente hay un refrán que dice, no es que falta dinero, es que sobran corruptos. Entonces es un mal endémico de los latinoamericanos. Y como les dije, los sistemas se van haciendo proteccionistas principalmente porque pueden haber abusos o pasa lo que pasa cuando pones un país que está más desarrollado que otro. Evidentemente la gente va a emigrar. Yo no sé por qué, pero por lo que escuché o lo que vi, el brasilero tiene una gran tendencia a emigrar a los Estados Unidos, por ejemplo. Tiene un apetito por ir a trabajar en los Estados Unidos. El español en España, cuando yo estudiaba, su sueño era irse a trabajar en Inglaterra. ¿Por qué? Porque pagan mucho más y se trabajan muchas menos horas. El latino quiere ir o a Estados Unidos si tiene posibilidades, o a España en mi caso, ¿verdad? Que fue un país donde pudimos por lo menos vivir un tiempo. Entonces, son problemas que se dan cuando coinciden dos estados que son más o menos desiguales. Pero no se olviden que se debería considerar desde mi perspectiva a la salud como un bien público y cuidarlo. ¿Por qué? Porque si una persona está sana, una comunidad está sana, es productiva. Si una comunidad está enferma, pasa lo que está pasando ahora. Se gasta muchísimo dinero en salud, en recursos humanos, en equipamiento, en insumos. Se afecta gravemente la economía. Entonces, mantener sanos es mucho mejor. Existen un sinnúmero de vacunas para muchísimas enfermedades y muchas veces vemos que existe una renuencia a vacunarse, la gente no quiere vacunarse, entonces si se enferma nos va a salir mucho más caro. Basar el sistema en criterios de solidaridad. ¿Cuál es la solidaridad? Que yo, persona joven, aporto al sistema consciente de que ahora no lo voy a utilizar mucho. Es una persona de 20, 30, 40 años no va a utilizar el sistema igual que una persona de 50, 60, 70, 80 años. Entonces tiene que ser solidario. Y si yo estoy en una mejor posición económica, mi aporte va a ser mayor que el que no. Entonces en eso se basan los sistemas solidarios. Y con justicia social. No porque yo soy parte de un grupo indígena que en teoría no aportamos gran cantidad de dinero, de impuestos al Estado, voy a haber relegado mi atención médica y nada, me dejan morir con enfermedades de tercer mundo, tuberculosis, infecciones que son fácilmente controlables, etcétera. Equidad, como dice André Luis, ¿verdad? Que se repartan los recursos de acuerdo a las necesidades. Aseguramiento obligatorio.
¿El SUS tiene aseguramiento obligatorio? Sí, ¿no? Sí, tiene un aseguramiento obligatorio. ¿Qué significa esto? Que el momento que un niño nace, ya está automáticamente con su cédula de identificación habilitado para el SUS. Ese es el aseguramiento obligatorio. Cuando el aseguramiento no es obligatorio, una persona tiene que ir a hacer un trámite para inscribirse en el seguro. Y una vez que esté inscrito con algunos requisitos, recién es parte de el seguro este que les expongo. Dice Clayton que en Belén de Pará la gente solamente resuelve las cosas antes o después de la lluvia. Si comienza a llover ya deja de funcionar el internet, que también son barreras de acceso, ¿verdad? Ahora mucha de la medicina se está haciendo a nivel distancia, con plataformas virtuales, lo mismo las clases. Entonces, si tenemos una comunidad que tiene problemas de ruta o tiene problemas de acceso a internet o a servicios básicos, también estamos hablando de problemas para su salud. La famosa telemedicina, ¿verdad? Que se utilizó mucho durante la pandemia, consultas por WhatsApp, que los médicos somos un poco renuentes a hacer, finalmente tuvimos que implementarla. ¿Por qué? Porque era más riesgoso que los pacientes se concentren en los centros de salud, en los hospitales. Muy bien. La protección social es una cuestión de valores y derechos, un enfoque de desarrollo centrado en los derechos civiles, las libertades, derechos políticos, sociales y económicos, y deben exigir un cierto nivel de igualdad. Es decir, cuando las sociedades evolucionan y ya no tenemos estas brechas enormes entre ricos y pobres, podemos hablar de una protección social universal. Si no, va a ser muy, muy difícil, muy complejo. Toda persona debería tener derechos y recursos necesarios para una vida digna. Desarrollo con derechos, derecho al desarrollo y una ciudadanía social. Esto no tiene ninguna inclinación de la balanza hacia una perspectiva política, llámese conservadora o de izquierda o de derecha, ¿verdad? Estamos hablando de reglas sociales aceptadas por la mayor parte de la población para tener un manejo del Estado y la ciudadanía conforme a lo que nosotros pensamos que es correcto. Pueden haber situaciones donde la mayor parte de las personas piense, y bueno, acá es como en la prehistoria que sobrevive el más fuerte, y si eso es lo que decía la comunidad, o por lo menos es la visión general de la población, vamos a tener los sistemas que tenemos en países pobres o poco desarrollados. Si existen grandes desigualdades sociales, es uno de los mayores obstáculos para una protección social adecuada. Una gran desigualdad es más incompatible con la protección social que los bajos ingresos medios de una sociedad. Pocos ricos, muchos pobres, ¿verdad? La seguridad social ha tenido un papel clave en el desarrollo económico y social, en la consolidación del Estado y las instituciones, y muy importante en los servicios de salud. Por ejemplo, en Francia, si uno tiene un bebé y no tiene las condiciones como para atender al bebé y la casa, el Estado te manda a alguien que te ayude. Si es que tú no puedes llegar al hospital, existen médicos que pueden ir en vehículos para auxiliarte. Es decir, el médico va a tu casa y no tú al hospital, y todo está solventado con impuestos. Entonces se pueden lograr cosas interesantes con una organización social más avanzada de la que tenemos acá.
un reconocimiento creciente, como les decía, con debates y matices sobre la responsabilidad del Estado en garantizar cobertura y acceso universal a los servicios de salud. Cobertura, que no importa dónde estés dentro de tu país, tengas atención médica esencial. Y acceso universal, que no importa tu condición social, religiosa, política, de género, tú puedas encontrar un servicio de salud que no te represente barreras. Y ahí está el gran debate, Pedro. Y ahí están los matices. ¿Cómo lograr esto? Yo creo que la pandemia ha sido una gran prueba para la clase médica y de salud sobre cuánta prioridad les damos a los servicios de salud y a la protección social. Muchas personas han perdido sus empleos, muchas personas han vuelto a la pobreza, muchas otras han visto desatendidas sus enfermedades porque los hospitales de repente se dedicaban a lo urgente, que eran los pacientes respiratorios. Vamos a tener problemas a futuro con toda la población que no se ha atendido adecuadamente durante este tiempo, con los pacientes que no se pudieron operar, con los que no pudieron seguir su quimioterapia, con los pacientes que han visto retrasados sus turnos para trasplantes, sin contar el impacto en salud mental, la ansiedad, estrés, depresión. Entonces, esto da para largo. No conocemos todavía las secuelas de los pacientes que tuvieron un COVID grave a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque esta es una patología en evolución. Recién de acá a 5 o 10 años sabremos cómo quedan estos pacientes. Entonces, como ven, estamos dependiendo del país donde ustedes pongan los pies, existe diferencias entre lo que es una cobertura y acceso universal a los servicios de salud, que para mí deberíamos trabajar en ese sentido. Como les digo, esto no es un obligatorio pensar en este sentido. Bueno, haber personas que con su raciocinio piensen que no es necesario darle salud a todos, o que el Estado no está obligado a darle salud a todos, y que el que paga más impuestos debería tener un mejor servicio de salud, y el que paga menos impuestos va a conformarse con lo que hay, o finalmente disminuir la asistencia del Estado para ciertas condiciones. Y seguramente habrán varios matices entre una posición y la otra. Es cierto que debería tener su papel social, pero entre A y B hay un abismo importantísimo. Pasa en Estados Unidos con el famoso Obamacare. No sé si alguna vez han escuchado el problema que tienen allá con las personas que no pueden pagarse un seguro de salud. En Estados Unidos tú eres como un vehículo. Si el vehículo está muy dañado, está muy viejo, trae muchos problemas, no te van a asegurar. ¿Por qué? Porque la empresa va a perder dinero, porque muy probablemente vas a necesitar muchos estudios, muchos medicamentos, muchos días de internación, bajas de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, no te aseguran. Y para ese grupo de personas que no tienen acceso a estos seguros de salud, están los famosos Obamacare. Que entró Trump y dijo, no, esto no sirve y vamos a quitar todo y seguramente se van a reactivar con este nuevo gobierno. Entonces, como ven, hay muchos matices. Un buen paso para mí es que por lo menos tengan un sistema que en espíritu dice único, sistema único de salud. Ya sé que no funciona del todo, ya sé que tiene sus problemas, pero por lo menos el espíritu está ahí, se puede mejorar. En cambio, acá en Paraguay tenemos un sistema completamente dividido, fraccionado, sin cobertura de desempleo, sin un acceso universal. ¿Por qué? Porque mucha población no tiene siquiera un servicio de salud cerca de su comunidad. Wesley, que en los países latinoamericanos la desigualdad social es muy grande.
Sin intervención del Estado, mucho quedaría sin asistencia de salud, que acontece en algunos países. Sí, pero analizando los servicios de salud de algunos países ricos, han apostado por sistemas únicos. Inglaterra es un claro ejemplo y no les ha ido mal. En algún momento Inglaterra, Alemania decidieron enfrentar la pandemia esperanzados en que su buen sistema de salud aguante. Y un sistema de salud tan bueno como tienen ellos no aguantó. Colapsaron camas, colapsaron unidades de terapia. Imagínense lo que pasa en países donde los sistemas de salud de por sí ya son débiles. Y aquí entramos a hablar de democracia, gobernanza, que es una palabra muy, muy bonita, y buen gobierno. Vamos a hablar de democracia. Supone la idea del ser humano de la construcción de la ciudadanía, participan los ciudadanos, una forma de organización del poder que implica la existencia y buen funcionamiento del Estado, ciudadanía integral, pleno reconocimiento de la ciudadanía política, ciudadanía civil y social. Es una experiencia histórica particular en la región que debe ser entendida y evaluada en su especificidad. Tiene un régimen electoral como fundamento, pero no se reduce simplemente a lo que son las elecciones. Y lo mismo, en democracia tenemos varios tonos de democracia. En Cuba hay elecciones. Aunque no lo crean, en Cuba tienen elecciones. Siempre gana el mismo, pero hay elecciones. En Estados Unidos, que era la democracia más fuerte del mundo, ustedes saben lo que pasó recientemente con el bochorno Trump-Biden, la toma del Capitolio y todo lo que vino después. Rusia, tenemos el mismo presidente ya casi 2 décadas. En Paraguay solamente se permite un solo periodo al presidente, entonces tiene que estar una sola vez y después tiene que renunciar, sin reelección. En Bolivia intentó Evo Morales reelegirse y convulsionó todo el país. Entonces vean, incluso en términos de democracia, no todo es blanco y negro, tenemos unos tonos en medio muy, muy, muy raros. Y no solamente son las elecciones, lo principal de la democracia es el involucramiento de la ciudadanía y un buen Estado. El Estado tiene que funcionar. Y aquí vamos a ver algunas cosas que supuestamente están hechas para tener un buen gobierno. ¿Qué requisitos debería tener un buen gobierno? Administración pública, el funcionariado debería ser seleccionado por mérito y estar estable. En el caso mío, cuando yo llegué a Paraguay, rendí un examen, mediante ese examen conseguí un trabajo y después de unos años a uno lo convierten en personal estable, es decir, ya no por contrato y nadie, no tengo ningún padrino político ni nada por el estilo que haya hecho que trabaje para el Estado. Igual en la facultad, ¿verdad? Uno entra, presenta sus papeles, si bien no hay una evaluación, existe un concurso de currículum y el que está mejor calificado da clases, ¿verdad? Quiero entender que no hay ningún negocio familiar de por medio ni cosas raras por ahí. Retribución transparente y adecuada. Recibimos un salario mensual, nadie recibe pagos extras por ninguna cosa rara que tienen que hacer, ni tampoco le descuentan dinero como en otros países para el partido, ¿verdad? Un funcionariado efectivo y eficiente. Hagan un diagnóstico de cómo es la administración pública en sus respectivos lugares. Piensen ustedes si quieren conseguir trabajo, si hay exámenes o uno necesita tener un amigo político para que pueda trabajar.
Eso pasa mucho en algunos sectores, también acá en Paraguay. Pero yo no estoy hablando de mi caso, ¿verdad? Como médico. Sociedad civil activa, libertad de prensa, una prensa libre, pero tampoco la prensa que tenemos en libertinaje, ¿verdad? Que alguien que tiene dos dedos de frente se dan cuenta que intenta manipular las noticias para uno u otro lado. Decía un profesor mío en España, cuando una persona adquiere un nivel de desarrollo intelectual por lo menos aceptable, cuando ve las noticias, tiene que interpretar por qué esa noticia se está proyectando en ese momento y qué realmente quiere decir o esconder la noticia. Entonces, cuando vemos prensa, hay que tener un estado crítico muy fuerte. Y en general, ¿verdad? Cuando leemos información científica, médica también, y no dejarnos llevar por lo que nos dicen las noticias o las mismas redes sociales. Con las fake news nos han tenido a mal llevar. Seguimos, proceso legislativo abierto, cómo elegimos a nuestros candidatos, un tejido cívico activo, son los mismos los candidatos de siempre, hoy oportunidad para nuevas caras, nuevos actores políticos y una cultura política adecuada. Que no votemos, por ejemplo, porque, qué sé yo soy del PP y no importa si el candidato es malo, siempre voy a votar por el PP. O yo soy históricamente de derecha y no importa si el candidato es eh, que es un desastre, pero como es mi candidato de mi color, como mi equipo de fútbol, ¿verdad? Yo soy del Santos y no importa si el Santos pierde, yo siempre voy a ser del Santos. No, en política tenemos que tener una cultura política adecuada, juzgar al candidato, sus propuestas, entender, como médicos preguntarle qué va a hacer sobre las determinantes sociales de la salud, que sepa cuánto de agua tiene la población, cuánto es saneamiento, cómo va a garantizar que lleguen los alimentos a las escuelas, a los mercados, que tenga una idea sobre el trabajo, el desempleo, la seguridad, etcétera, etcétera. Pero como vemos, la cultura política en muchos países de Latinoamérica se reduce a lo mismo que en el fútbol, fanatismos. Estructuras y procesos políticos, partidos democráticos, es decir, que dentro del mismo partido se elijan los candidatos de forma democrática. Financiación transparente, que si alguien da dinero, sepamos que no es para comprar servicios políticos a futuro. Es muy frecuente que la industria, por ejemplo, el tabaco, solvente alguna candidatura con la condición de que no se fijen más impuestos o no se ensucie el tema de evitar que se hagan propagandas o spots publicitarios con tabaco, ¿me entienden? Tiene que ser abierto y el que quiera dar su aporte que no tenga ningún conflicto de interés. Reglas sobre conflicto de interés. ¿Cuáles son los conflictos de intereses? Por ejemplo, yo tengo un conflicto de interés en mi trabajo. Yo estoy como jefe de una de las unidades de salud de la familia y mi esposa trabaja conmigo, pero trabaja en otra unidad de salud de la familia. O sea, yo soy el jefe de mi esposa. Ese es un conflicto de interés. Entonces, ese conflicto de interés tiene que estar plenamente documentado y evitar que ese conflicto de interés pueda llevar a malas acciones. Por ejemplo, favorecer a mi esposa con algún curso o en la evaluación ponerle yo notas. Entonces yo hago que todo lo que tiene que ver con ella lo haga otra persona que no tiene conflicto de interés. ¿Se entiende? Pero vemos que pasa mucho eso en política, que el presidente le da trabajo a su hermano y el hermano al sobrino y el sobrino al nieto o el que está encargado de elegir la terna que va a evaluar al político es, qué sé yo, familiar. Complejo tema. Ojo que en el caso mío, mi esposa y yo entramos por concurso los dos, así que no hay nada de raro por ahí. Seguimos con las condiciones para el buen gobierno. Contrapoderes, un sistema judicial eficaz e independiente, ¿verdad? Si alguien comete algo malo, que sea adecuadamente juzgado y puesto tras las rejas para dar un ejemplo
si es que alguien quiere hacer lo mismo. Pero si la justicia falla y está al servicio de los políticos y enjuicia más bien a los candidatos más que a las personas que cometen ilícitos, entramos en esta bola de nieve que nunca se detiene. Un parlamento democrático y activo, propositivo, que sea realmente representativo del pueblo es muy importante. Dinero, money, gran problema, gasto público. Presupuestos con normas, que no sea un presupuesto abierto donde si me antojo pongo dinero acá o allá, que sea transparente con un control eficaz del gasto público. No sé qué problema hubo hace poco con la leche condensada, ¿verdad? Vi algunos memes, no entiendo bien el trasfondo, pero creo que tiene que ver algo con esto. No sé, estoy hablando por reproducir algo que vi en las noticias, no estoy seguro ni qué es, pero vi muchos memes al respecto. Y la institucionalización, que existen leyes y normas, y no solamente leyes y normas, sino mecanismos para asegurar el cumplimiento de estas leyes y normas. Y como ven, en teoría todo eso haría un buen gobierno. Igual con menos peso que el anterior cuadro, para darle una miradita para su examen. Indicadores de desarrollo de democracia ciudadana, política civil y social. Ciudadanía política, el índice de democracia electoral, cuántos realmente van a votar, confían en que su voto cuenta. Otros indicadores, régimen democrático de acceso al gobierno, la participación electoral, competencia electoral y selección de candidatos y la representación electoral. Muchas veces es triste como pasa en Venezuela, que la gente ya no va a votar. ¿Por qué? Porque saben que todo está mañado, todo está torcido hacia el lado del tirano y finalmente las elecciones son un espejismo, se hacen para cumplir un requisito y nada de esto se cumple. Balance del régimen de acceso democrático al gobierno. Otras dimensiones de la ciudadanía política, poderes constitucionales clásicos, legislativo, ejecutivo, judicial, agencias especializadas de control, qué pasa con la Contraloría, Defensor del Pueblo, por ejemplo, mecanismo de democracia directa, corrupción en función pública, clientelismo, y cada día vamos viendo cosas más sorprendentes de nuestra clase política. En Argentina el escándalo de las vacunas sigue creciendo, en Perú lo mismo, y estamos hablando de sistemas diferentes, ¿verdad? Unos supuestamente de izquierda, otros de derecha, pero encontramos los mismos vicios, las mismas falencias lamentables en cada uno de nuestros países. Ciudadanía civil, igualdad legal, protección contra la discriminación, importante. Derecho a la vida, integridad física y la seguridad. La administración de justicia, tema tan pendiente. Libertad de prensa y derecho a la información, que ya lo habíamos mencionado. En ciudadanía social, que se cumplan las necesidades básicas, la integración social. Y la sociedad civil como promotora de la ciudadanía social, que participen realmente los diferentes sectores sociales en la construcción del país que nosotros queremos. Pobreza y ciudadanía. La pobreza no es solo una condición socioeconómica caracterizada por la falta de acceso a los mínimos considerados en una escala de necesidades básicas o la falta de participación en el progreso colectivo debido a la brecha entre ingreso de los pobres y el ingreso medio de la sociedad. Ser pobre o excluido, sobre todo carencia de ciudadanía o condición de preciudadana, en la medida que se niega la titularidad de derechos sociales y de participación. Como ven, ser pobre no es solamente no tener dinero, es no participar, estar excluido. ¿Cuándo se acuerdan los políticos de los pobres? El año de elecciones, llevando regalos, discursos, pero al final vemos que muy poco cambia realmente para estas personas. 2006, muy poco ha cambiado desde entonces.
Y ya para terminar, que ya estamos sobre los 44 minutos, vamos a hablar un poco de la pirámide de Maslow. Es una pirámide de jerarquía de necesidades. Fue propuesta por Abraham Maslow. Es una teoría sobre motivación humana. Así se llamaba su obra donde la publica, del año 1943. Imagínense, ya tiene como 70 años. Obtuvo una importante notoriedad, no solamente en el campo de la psicología, sino también en el marketing o la publicidad. Formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, que están en la parte inferior de la pirámide, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados que están en la parte superior de la pirámide. Vamos a ver nuestra pirámide. Lo más básico, necesidades fisiológicas. Respiración, alimentación, descanso, sexo y homeostasis, ¿sí? Esto es lo básico, ¿verdad? Lo fisiológico. Respirar es prácticamente automático. Podemos hacerlo voluntario, pero lo hacemos de forma involuntaria la mayor parte de las veces. Alimentación, poner combustible en nuestro cuerpo para que funcione. Descanso, ustedes que van a entrar al internado y van a conocer lo que es no dormir, van a añorar esta parte del descanso. Sexo como condición biológica para reproducirnos, un impulso prácticamente animal que tenemos todos nosotros. Y la homeostasis, tener un equilibrio en el cuerpo. Lo más básico. Si tenemos esto funcionante, pasamos al siguiente nivel, que es el nivel de la seguridad. Seguridad física, saber que no te va a pasar nada si vas por la calle. De empleo, saber que tienes un trabajo que te va a poder satisfacer, por ejemplo, la alimentación. De recursos, tener una casa, un techo que te permite seguridad. Moral, que tu actuar va a estar dentro de las reglas o normas morales. Familiar, que vas a tener un núcleo familiar donde todos nos cuidamos. Salud, tener una salud aceptable. Y de propiedad privada, que todos estos recursos tú sabes que nadie te los puede quitar o por lo menos están protegidos por una ley. Y mientras todos estos dos niveles se cumplen, pasamos al tercero, que es de afiliación. Y aquí, con todo lo anterior cumplido, podemos cultivar amistad, afecto y ya no solamente sexo, sino intimidad sexual, ¿verdad? Que es un nivel más racional de lo que es el instinto animal. ¿Cómo vamos a pedirle a un pueblo, una sociedad que no tiene todo esto completo, que pueda tener relaciones de amistad o afecto, fraternidad? Y mucho menos lograr establecer algo de intimidad con su pareja o sus parejas, qué sé yo. Y una vez que todo está completado, pasamos al reconocimiento, el autorreconocimiento, sentirnos bien con nosotros mismos, pensar que lo que estamos haciendo está bien, que estudiar medicina está bien, que estamos forjando un futuro, que ser buenos padres está bien, que hacer buenas obras está bien, que no hacer cosas que estén catalogadas como malas o amorales, saber que no está bien hacer ciertas acciones. Confianza, a partir de eso uno puede tener la confianza necesaria para emprender, para probar cosas nuevas, para hablar en público, etcétera. Respeto, no solamente el respeto de las demás personas, sino el propio mismo. Y con esto podemos llegar a lo que se cataloga como éxito, ¿verdad? Y cuando lleguemos acá, que es un nivel de reconocimiento, llegamos a la autorrealización, que es el último nivel. Moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, ¿verdad? Acá ya entendemos que cada quien con su vida y cada quien la vive como sabe, como puede, y dejamos de juzgar a las personas. Aceptación de hechos, que hay cosas que no vamos a poder cambiar, por más de que lo intentemos o le pongamos, qué sé yo, mucha angustia, no van a cambiar. Y llegar a lo que sí podemos cambiar, que es la resolución de problemas. Cada uno de ustedes puede autodiagnosticarse en qué nivel está. Ojalá que estén por lo menos en el amarillo y
camino a los niveles superiores, pero esa es la famosa pirámide de Maslow. Igual les dejo un ojo para su prueba. Y para finalizar, vamos a hablar en 3 diapositivas de salud y desarrollo. Tenemos, como saben, países que están en vías de desarrollo y otros que están ya desarrollados. ¿Cómo se diferencian? Características geográficas. ¿Dónde están los países desarrollados? Generalmente en el norte. ¿Dónde están los en vías de desarrollo? En el sur. Demográficas. ¿Cómo son los grupos poblacionales en los países desarrollados? Tiene muchos viejos, pocos niños y una cantidad de población económicamente activa, digamos, estable. ¿Cómo son los que están poco desarrollados? Muchísimos niños, una cantidad variable de población económicamente activa con muy pocos viejos. Y económicas, países pobres, renta baja, con gran desigualdad y una economía predominantemente agraria o monocultivo, ¿verdad? Este campesino, qué sé yo, cultiva papa, el otro zanahoria, el otro mandioca y los supermercados les cobran, les pagan muy poco por sus servicios, pero va, así es la vida y eso les da para sobrevivir. Países en desarrollo, sociales, baja población activa, menos del 30% es económicamente activa, con alto desempleo y subempleo, sin protección social, grandes desigualdades socioeconómicas, analfabetismo imperante, desestructuración social y son países inestables. Para su examen, indicador de desarrollo, el Producto Interno Bruto es el PIB per cápita media, la distribución por grupos sociales de estos ingresos medios y este sí les voy a preguntar, entonces márquenlo bien, que es el índice de desarrollo humano. Incluye el PIB per cápita más la esperanza de vida más la alfabetización. Y pueden buscar de acuerdo al IDH la posición de diferentes países y vamos a encontrar con esta. Con esta fórmula vamos a encontrar sorpresas, por ejemplo, dónde está posicionado Estados Unidos, dónde está posicionado Canadá, etcétera, etcétera. Muy bien, y creo que hasta acá dejamos, si les parece bien, si tienen alguna pregunta, alguna duda, les escucho.
Gracias a ustedes por la atención. Hasta acá sería el contenido para su examen parcial. Lo que avancemos de acá para adelante ya estaría incluido en el examen final, ¿sí? Me preguntan sobre el coeficiente de Gini y en realidad eso habla un poco más sobre la desigualdad de un país. Más adelante posiblemente lo veamos, pero sí entraría no tanto como desarrollo, sino más bien de equidad dentro de un país. Los trabajos voy a intentar corregirlos entre este fin de semana para que el día lunes ya todos tengan su nota. Vamos a estar atentos a lo que me escriben ustedes en el trabajo. Creo que algunos no entendieron muy bien el trabajo, pero vamos a intentar ser generosos con la calificación. Y nada, entonces nos vemos el martes para un reciclaje de todo esto y el día jueves ya su examen parcial. Que estén bien, pórtense bien y saludos hacia sus hogares. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.